A los 75 años, Ofelia Medina finalmente rompió el silencio. Lo hizo sin lágrimas, sin dramatismo, pero con una serenidad que solo poseen quienes han sobrevivido a muchas vidas. Durante décadas, los rumores habían circulado entre los pasillos de Televisa y las páginas gastadas de las revistas antiguas, que la protagonista de Rina había tenido la oportunidad de convertirse en la heredera de María Félix, y que lo rechazó. En el México de los años 70, decir no a un apellido como Félix era casi impensable. Significaba renunciar no solo a una fortuna, sino al mito mismo, al brillo, al poder que la doña representaba. Pero Ofelia nunca fue una mujer hecha para vivir bajo la sombra de nadie. Detrás de su mirada intensa y su voz firme se escondía una fuerza que no se dejaba domesticar, la de un artista que entendía que la verdadera grandeza no está en poseer, sino en elegir. Todo comenzó en 1977, durante el rodaje de Rina, la telenovela que cambiaría su destino. Allí conoció a Enrique Álvarez Félix, el hijo único de María, un hombre refinado, melancólico y profundamente solo. Entre ellos nació algo que nadie pudo nombrar con exactitud, una conexión que desbordaba el guión, un entendimiento silencioso. Casi medio siglo después, Ofelia decidió contarlo todo. No para crear escándalo, sino para liberar la historia del rumor. Su revelación no trata de amor ni de traición, sino de una elección que definiría su vida entera. La libertad frente al poder, la verdad frente al mito. Porque a veces, el acto más valiente no es conquistar un imperio, sino tener el coraje de rechazarlo. Cuando Rina se estrenó en 1977, el público mexicano quedó hipnotizado. Era la primera vez que una telenovela se atrevía a mostrar a una protagonista con discapacidad física, una mujer desfigurada que encontraba el amor en un mundo cruel. Pero mientras los espectadores lloraban frente al televisor, detrás de las cámaras se tejía una historia aún más profunda, la de dos almas que se reconocieron en silencio. Ofelia Medina, con apenas 27 años, encarnaba a Rina con una verdad tan cruda que parecía vivir el dolor en carne propia. Enrique Álvarez Félix, hijo único de la legendaria María Félix, interpretaba al hombre que aprendía a ver más allá de la apariencia. En los ensayos había algo en la manera en que se miraban: respeto, complicidad, una extraña calma. Desde el momento en que nos vimos, nos reconocimos, contaría Ofelia años después, sin dar más explicaciones. La conexión traspasó el set. Cuando las luces se apagaban, seguían hablando de arte, de soledad, de la carga de los apellidos. Enrique no hablaba mucho, pero con ella se abría. Le habló de su madre, de su infancia en internados lejanos, del miedo constante a no ser suficiente. Ella lo escuchaba en silencio, sin juzgar. Una noche, él la invitó a cenar. No hubo lujo ni flores, solo un restaurante discreto y 2 copas de vino. Al final, Enrique la miró y dijo con una ternura inesperada: «¿Por qué no nos casamos? Sería hermoso». Ofelia sonrió, sorprendida, pero respondió con suavidad: «No creo en el matrimonio». Enrique no insistió, pero sus ojos dijeron todo lo que sus palabras no pudieron. Semanas después, la historia tuvo un segundo acto. Enrique la volvió a invitar, esta vez a su casa en Polanco. Ella no lo sabía, pero la cena tendría otra invitada. Cuando entró, vio a María Félix esperándola. Impecable, majestuosa, con un collar de perlas que relucía bajo la luz dorada. Aquellas mismas perlas, contaban algunos, eran las que, en su infancia, Enrique había tomado prestadas para jugar y que desataron una furia que lo marcaría para siempre. La cena transcurrió con una cortesía tensa. María hablaba poco, pero observaba cada gesto, cada palabra. Ofelia sintió que la estaban midiendo, como si aquella mujer quisiera saber si sería digna de su apellido. Y cuando la doña se levantó, dejando a los dos a solas, Enrique se inclinó y dijo con voz baja pero firme: «Todo esto será tuyo».
Era más que una propuesta, era una promesa, una tentación, una cadena. Ofelia comprendió que no se trataba de amor, sino de poder, de heredar no solo una fortuna, sino un imperio construido sobre la imagen de una mujer que nunca aceptó la fragilidad. Ella sonrió. «Gracias», respondió. Pero no. Esa noche, al llegar a casa, Ofelia no durmió. Se sentó frente al espejo, miró su propio reflejo y entendió que acababa de decirle no al mito, sí a sí misma. Y aunque el mundo nunca lo supo, ese no cambiaría su destino para siempre. Después de aquella cena, nada volvió a ser igual para Enrique Álvarez Félix. En los estudios de Televisa, su sonrisa seguía siendo la misma, impecable, educada, pero sus ojos parecían más cansados. Quienes lo conocieron decían que había algo roto en él, una tristeza que se instaló sin hacer ruido. Durante meses evitó las entrevistas, rechazó papeles y comenzó a pasar más tiempo solo en su apartamento de Polanco, un espacio que mantenía en penumbra, con las cortinas siempre medio cerradas. Los vecinos contaban que salía solo de noche, con un libro bajo el brazo, caminando despacio, como si huyera del día. Sobre su mesa de noche guardaba una fotografía de Ofelia, tomada durante el rodaje de Rina, doblada con cuidado dentro de un guión. Algunos aseguraban que había escrito una carta para ella, una carta que nunca envió, donde solo decía una frase: no era amor, era refugio. Desde joven, Enrique había aprendido que el silencio era la forma más segura de sobrevivir. Su infancia fue un largo invierno emocional. Su madre, María Félix, lo enviaba de un internado a otro en Canadá, Francia o Estados Unidos, convencida de que allí aprendería disciplina y carácter. Pero lo que aprendió fue la soledad. En uno de esos inviernos le escribía cartas que nunca llegaban a destino, firmadas simplemente como «tu hijo que aún te busca». El rumor más oscuro de su vida nació de una tarde de infancia. Se decía que María lo sorprendió probándose uno de sus vestidos y un collar de perlas que Agustín Lara le había regalado. La furia de la doña fue tan violenta que el niño quedó inconsciente. Nunca se supo si fue cierto, pero la historia sobrevivió porque explicaba su silencio, su miedo, su ternura contenida. En los años 90, cuando el mundo comenzaba a abrirse a otras verdades, Enrique aún vivía atrapado en el pasado. En una entrevista con Cristina Saralegui, cuando le preguntaron por su orientación, contestó con voz temblorosa: «No soy un desviado». Aquella frase no sonó a negación, sino a herida. Detrás de esas palabras había décadas de vergüenza impuesta, de miedo heredado. Aún así, Enrique nunca perdió la elegancia. Era amable, culto, un caballero de otra época. Pero debajo de los trajes perfectos y la cortesía se escondía un hombre profundamente solo. En los últimos años se acercó nuevamente a su madre. Se les veía juntos en estrenos y cenas, como si intentaran reparar el tiempo perdido. Pero lo que estaba roto no podía arreglarse con apariencias. El 24 de mayo de 1996, mientras hablaba por teléfono con su médico, Enrique sufrió un infarto fulminante. Tenía 62 años. María Félix estaba en París cuando recibió la noticia. Se quedó inmóvil frente al espejo, el mismo que durante años había sido su compañero de vanidad, y susurró: «Otra vez el destino me quita lo que más quiero». Nunca se recuperó. Dicen que desde ese día, todas las noches encendía una vela frente a la foto de Enrique y le hablaba en voz baja, como si el silencio de su hijo por fin había encontrado respuesta. Hablar de María Félix es hablar de un universo regido por su propia ley. Nadie tenía su mirada, su aplomo, su forma de convertir cada gesto en un acto de poder. En los años dorados del cine mexicano, ella no solo fue una estrella, fue una institución. Su casa de Polanco era el reflejo de su carácter. Un palacio de mármol y espejos donde las paredes estaban cubiertas por retratos suyos pintados por los más grandes artistas de Europa. «Si quiero compañía, me miro a mí misma», solía decir. Esa obsesión por la imagen no era vanidad, era supervivencia.
María Félix había construido una máscara tan perfecta que se volvió su armadura. No mostraba fragilidad, no permitía dudas, no conocía el perdón. Por eso, cuando supo del vínculo entre su hijo Enrique y Ofelia Medina, quiso verla con sus propios ojos. No por curiosidad, sino por control. Aquella noche Ofelia recordaría cada detalle. El brillo del collar de perlas que colgaba del cuello de María, las mismas que alguna vez provocaron una tragedia en la infancia de Enrique. La luz dorada de las lámparas, el silencio que se podía cortar. María hablaba con cortesía impecable, pero en su mirada había un examen. Una prueba que Ofelia debía superar. Cada palabra sonaba como una sentencia. «Mi hijo necesita una mujer fuerte», dijo al final de la cena, levantando su copa. «Una como yo». Enrique bajó la vista. Ofelia comprendió que no era una bendición, sino una advertencia. Cuando la doña se retiró del salón, Enrique tomó la mano de Ofelia y le susurró: «Todo esto será tuyo». Fue un momento suspendido en el aire, como si el destino se detuviera. Ella no vio un ofrecimiento romántico, sino la llave de una jaula dorada. En ese instante supo que si decía que sí, dejaría de ser Ofelia para convertirse en la sombra de una leyenda. María nunca habló públicamente del rechazo, pero se dice que desde aquel día jamás volvió a mencionarla. Años después, cuando falleció en 2002, su testamento fue una sorpresa para todos. Ni Ofelia ni las grandes estrellas del pasado heredaron su fortuna. Las mansiones de Polanco y Cuernavaca, los cuadros de maestros europeos, las joyas y los muebles antiguos pasaron a manos de su asistente, Luis Martínez de Anda. El país entero especuló durante meses. Algunos lo llamaron traición, otros justicia poética. Pero una frase de Luis, dicha años después en una cena privada, lo resumió todo. Ella fue la única que no quiso nada, y por eso se lo merecía todo. En el fondo, incluso en su muerte, María Félix siguió siendo fiel a su esencia. Gobernó su mundo con elegancia y miedo, y lo abandonó sin dejar espacio a los débiles. Su poder fue su reino y también su prisión. Ofelia Medina nunca fue una mujer que esperara que el destino le dijera quién debía ser. Desde niña en Mérida, Yucatán, se sintió distinta. Mientras otras soñaban con vestidos y coronas, ella soñaba con escenarios. A los 11 años, durante una visita escolar a la Casa Azul de Frida Kahlo, algo cambió para siempre. Frente a los cuadros de Frida, sintió una sacudida profunda. «Tuve una reacción casi erótica ante su arte», confesó años después. No era admiración, era identificación. Frida le enseñó que las cicatrices también podían ser hermosas, que el dolor podía transformarse en arte. Esa revelación se convertiría en el eje de toda su vida. Ofelia estudió danza, pantomima y teatro físico. En Ciudad de México conoció al provocador chileno Alejandro Jodorowsky, quien la moldeó con disciplina y dureza. «Ofelia no actúa, encarna», decía él. Aquella frase la acompañaría siempre. Su cuerpo, su voz, su alma se volvieron una sola herramienta de verdad. Mientras otras actrices buscaban la fama, Ofelia buscaba sentido. En los años 70 y 80 se convirtió en una figura única, rebelde, sensible, espiritual. Pero su gran consagración llegó con Frida, Naturaleza Viva, en 1984, una película filmada con pasión y sin dinero, en la que Ofelia se disolvió por completo en el personaje. Las críticas mexicanas fueron crueles, pero en Europa la ovacionaron. Ganó premios, aplausos y, sobre todo, respeto. «Frida me enseñó a amar mis cicatrices», diría, y esa frase se convirtió en su manifiesto. Esa misma filosofía fue la que aplicó a su vida. Cuando rechazó el Imperio Félix, no lo hizo por orgullo, sino por coherencia. Sabía que aceptar habría significado renunciar a sí misma. «No heredé un trono, pero heredé el derecho de elegir», confesó en una entrevista años más tarde. A partir de los 90, Ofelia se dedicó a proyectos con propósito.
Fundó Voces de México, un movimiento cultural que unía poesía, teatro y música para dar voz a las mujeres olvidadas de la historia. Sor Juana, Rosario Castellanos, las indígenas de Chiapas. Marchó junto a comunidades marginadas, habló en foros, denunció injusticias, nunca tuvo miedo de incomodar. Y sin embargo, nunca dejó de ser artista. Cada papel que eligió, en cine, teatro o televisión, llevaba su sello, una mezcla de sensibilidad y desafío. A veces la comparaban con María Félix, pero ella siempre respondía con una sonrisa tranquila. Yo no necesito parecerme a nadie. Con los años, su figura se volvió más serena, más luminosa. Ya no era la actriz que pudo ser reina, sino la mujer que eligió ser libre. Mientras el mundo perseguía poder, Ofelia entendió algo que pocos logran. La verdadera grandeza está en decidir quién eres, incluso cuando eso significa perderlo todo. A los 75 años, Ofelia Medina decidió hablar. No con la intención de revivir viejas historias, sino de cerrar un círculo que durante décadas había permanecido abierto. Lo hizo con la calma de quien ha aprendido que la verdad no necesita defensa. Nunca estuve destinada a ser la heredera de la doña, dijo, y en su voz no había rencor ni nostalgia, solo una lucidez que parecía iluminarlo todo. Por primera vez, relató los detalles de aquella noche en la casa de Polanco. La mirada severa de María Félix, el brillo imposible de su collar de perlas, la ternura rota en los ojos de Enrique cuando le propuso matrimonio. Lo contó sin dramatismo, como quien recuerda un sueño que ya no duele. Fue el mayor cumplido que alguien me ha hecho, reconoció, pero entendí que no se trataba de amor, sino de destino, y ese no era el mío. Mientras habla, su voz conserva esa mezcla de fuego y serenidad que siempre la distinguió. No hay arrepentimiento, solo gratitud. Decir no fue mi forma de amar también, confiesa. Enrique buscaba refugio, ella buscaba aire. Dos almas que se cruzaron para enseñarse el valor de la libertad. Hoy, Ofelia sigue trabajando con la misma pasión de siempre. Dirige Tortilla, una película sobre las raíces mayas, la memoria y la identidad. La escribió, eligió el elenco y planea filmarla en un pequeño pueblo de Yucatán. No espero permiso de la industria, dice, nunca lo he hecho. También sigue apareciendo en televisión, como en MasterChef Celebrity Generaciones, donde entre recetas recita versos de Sor Juana Inés de la Cruz o Rosario Castellanos. No compite, inspira. Su presencia no es la de una diva, sino la de una mujer en paz consigo misma. La reciente confesión sobre Enrique no busca titulares. Es un acto íntimo, un gesto de justicia hacia una historia que durante medio siglo fue solo rumor. Siempre sospechamos que había algo más detrás del silencio de Enrique, dice con una sonrisa melancólica. Y lo hubo. Fue ternura, fue miedo, fue humanidad. Al final, la historia no es sobre lo que pudo ser, sino sobre lo que fue. Una mujer que tuvo la oportunidad de poseerlo todo, la fortuna, el apellido, el trono, y eligió no tener nada para no perderse a sí misma. Porque la verdadera herencia no son las casas ni los diamantes, sino la conciencia tranquila. Y esa, Ofelia Medina la conserva intacta. Quizá por eso, al mirar atrás, no siente tristeza, sino paz. Porque entendió que hay amores que no necesitan cumplirse para ser eternos, y verdades que solo pueden contarse cuando ya no duelen. Ofelia no busca redención, ya la encontró, el día que eligió ser libre. Con los años, Ofelia Medina entendió que hay decisiones que te marcan más que cualquier éxito o derrota. Rechazar el apellido Félix fue una de ellas. Lo que para muchos habría sido una locura, decir no a la herencia de la mujer más poderosa del cine mexicano, para ella fue un acto de amor propio. No hacia el dinero ni hacia la fama, sino hacia la verdad. Hoy, cuando mira atrás, no ve una puerta cerrada, sino una vida vivida en sus propios términos. Mientras María Félix construyó un imperio de poder y perfección, Ofelia eligió un reinado interior, hecho de arte, coherencia y libertad. Dos mujeres distintas, un mismo fuego.
Una dominó el mundo con su mirada, la otra conquistó el suyo aprendiendo a mirar hacia adentro. El silencio de Enrique, la fortaleza de María, la decisión de Ofelia, 3 caminos que se cruzaron para enseñarnos algo sobre el amor y la libertad. Él buscó ser comprendido, ella buscó ser vista, y Ofelia simplemente eligió ser. Hoy vive en Yucatán, rodeada de calma y naturaleza. Sobre su mesa de trabajo reposa un guión a medio escribir, un café tibio y una fotografía antigua. Ella y Enrique en el set de Rina. Afuera sopla el viento, las cortinas se mueven con suavidad. La cámara se acerca a su rostro mientras sonríe y murmura. La libertad también es una forma de amor. Y en ese susurro se encierra toda una vida. La de una mujer que pudo ser reina y prefirió ser libre. La que eligió el arte sobre el mito, la verdad sobre el poder. Porque al final los imperios se desvanecen, pero la autenticidad nunca muere.